Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al Blanco. Tiro al Blanco nueva vez con ustedes. Y esta vez comenzamos con una pregunta. ¿Acaso es verdad que el país ha progresado? Eso lo dicen hasta el cansancio los ladroneles, ustedes saben quiénes son los ladroneles, los Abinaderes, los danilistas, las élites empresariales y los organismos multilaterales bajo el control de Estados Unidos. Algunos le agregan que falta por hacer, porque bueno, es muy fuerte decir que ya se progresó. Pero la cosa ni es tan simple ni es así. Es mucho, pero mucho más compleja y más diferente. Veamos. Si nos circunscribimos primero al medio ambiente, el cuadro es peor. Lo dicen los movimientos ambientalistas, las coaliciones ambientalistas. Hay muchas agresiones a las áreas protegidas. Se incrementó la destrucción de los manglares, la destrucción de las cuencas de los ríos, las concesiones mineras pegadas a fuentes de agua, la contaminación de ríos, cañadas. Estamos peor, estamos en un grado más alto de la crisis ambiental. Pero si nos vamos al tema de la propiedad en el campo y en las ciudades, nos vamos a encontrar con una concentración cada vez mayor de la propiedad y de la riqueza. En campos y en ciudades. El latifundio sin tocar. El minifundio pasando la de Caín. Y eso trae otro problema. La desigualdad en la sociedad. En una sociedad clasista. El abismo entre las élites ricas y el resto de la sociedad es enorme. Y ni hablar la base de la pirámide. Un empobrecimiento material y espiritual que manda madre y padre. Pero además, cuando hablamos de propiedad pública, de patrimonio natural, la privatización ha continuado. Después de ventas de activos, ahí vienen las alianzas público-privadas, los fideicomisos. En fin de cuentas, la usurpación de bienes colectivos, tanto el patrimonio público como el patrimonio natural del país. El sistema impositivo tiene una carga enorme de impuestos al consumo que gravitan con mucho más fuerza sobre las personas de menos ingresos, que es la masa consumidora del país, la que aporta más y recibe menos, con un déficit fiscal que se mantiene, con una práctica de usura a nivel de los bancos privados, de los bancos en general, y una ejecución presupuestaria deficitaria, que además implica un pago de deuda que consume alrededor entre amortización y intereses, consume más del 30, el 40% muchas veces del presupuesto nacional.
El empleo y en el desempleo se hacen trucos, maquillaje de cifras, metodologías que se emplean para calcularlo, de manera que lo presentan muy por debajo de lo que realmente es. El desempleo femenino y el desempleo en la juventud ronda entre el 25 y el 30% realmente. La canasta familiar anda sobre los 40,000 pesos mensuales y los ingresos no pasan de 24,000 en el caso de los más altos. Y hay como 12 salarios mínimos por debajo de los 24,000. El neoliberalismo se ha tornado más duro, mucho más duro, más privatizador, más favorable a las élites empresariales, más negador de soberanía porque el proceso de desnacionalización continúa. La relación entre dependencia e independencia es favorable totalmente a la dependencia. Hay una intervención militar más aguda, más permanente y más recurrente que lo que existía con el tema de el Comando Sur, la USAID, las misiones de Estados Unidos y de la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Y así se han ido deteriorando los servicios públicos y el acceso a los derechos de la sociedad, de la población. El transporte es un caos, cada vez peor. Más enfermedades y menos salud. Te hablan de la esperanza de vida al nacer y realmente cuando se ha incrementado la esperanza de vida al nacer, al mismo tiempo se ha incrementado la dependencia de medicamentos. Es decir, es una prolongación en enfermedad. La mortalidad materno-infantil se ha incrementado. La seguridad social es un desastre. Con las empresas, las ARS y la AFP parasitaria. Muchos problemas con los medicamentos, muchísimos problemas. La educación de las peores del mundo. La diversión cada vez más privatizada y más cara. Incluye eso los deportes. Y una alimentación pésima para el pueblo dominicano, con muchos alimentos tóxicos. El arte y la cultura elevado a niveles de negocio, que es un escándalo. La potenciación del racismo y especialmente en su modalidad antihaitiana, con todas las consecuencias que tiene eso en violación de derechos. Violencia de género en niveles sin precedentes. La narcopolítica gravitando sobre el sistema electoral y las competencias electorales. Un grado enorme de inseguridad, una policía criminal, una DNCD igualmente comprometida con el delito y con la política de Estados Unidos, que es una política en la que en lugar de combatirse a fondo el gran tráfico, el macrotráfico, se pone la nota sobre el microtráfico, que es una consecuencia. Pero aparte de todo eso, pasa que Estados Unidos juega al control de la oferta y la demanda. Tiene sus cárteles preferidos. Se apropia de las informaciones.
sin que haya reacción de parte del Estado dominicano. Y todas las conexiones que tienen los capos de la droga que son extraditados son protegidas. La mantiene Estados Unidos en función, para usarla en función de sus intereses. Estamos no solo frente a un Estado delincuente, sino a un narcoestado. La situación de la niñez, los embarazos en niñas y adolescentes, los abusos contra la juventud, el incremento de los ninis, ni escuela ni trabajo, y con todas las consecuencias que eso tiene en materia de microtráfico y de forma de sobrevivencia a base de ejercicios delincuenciales. Daños culturales enormes con el tema del racismo, sobre todo, ¿no? La corrupción manipulada. Lo que se ha producido es un paso de la preeminencia de la corrupción en los partidos y desde los partidos y de las funciones públicas a la preeminencia de la corrupción empresarial, tanto de las corporaciones transnacionales como de las élites capitalistas locales. Un incremento enorme del pensamiento conservador, una fusión cada vez mayor de la iglesia y la religión, contrariando las orientaciones laicas de la Constitución. Entonces uno se pregunta, ¿qué y quiénes han progresado? Bueno, pues está claro. Han progresado la élite capitalista y una parte de los sectores medios que se han enriquecido al compás del empobrecimiento y de la ampliación de la pobreza en número. Vamos a dejarlo ahí, pero creo que está respondida la pregunta. Pausamos. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.